Bueno, pues vamos a hablar ya con nuestra siguiente invitada, sí, porque mira, hablabas de las imágenes, de las redes sociales, de la forma de comunicación. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar ahora con Mónica Niño Romero, que es periodista, escritora, experta en comunicación. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días. Bueno, hay que decir que es una suerte tenerte porque estás presentando además este último libro titulado ¿Cómo empoderarse en el... ¿Cómo empoderarse en el nuevo paradigma? Correcto. Exactamente. Bueno, ¿qué entendemos por el nuevo paradigma, Mónica? Pues bueno, el libro que se titula Cómo empoderarse en el nuevo paradigma está contemplado en este entorno tan disruptivo, ¿no?, que ha habido después de la pandemia, aunque lo planteé antes de la pandemia, ¿no? Pero es verdad que desde que aparece Internet y las redes sociales, el ecosistema en el que nos movemos es muy volátil, muy etéreo, no es firme como antes, por ejemplo, eran los medios de comunicación, que era todo analógico y más sólido. Entonces tenemos que aprender a manejarnos en este panorama. Mónica, hoy es el día de las redes sociales, con lo cual viene al pelo que tú estés aquí. Se habla de hace mucho tiempo, muchos filósofos hablan del hombre y mujer apantallado, que experimenta la realidad a través de las pantallas y por lo tanto deja muchas cosas, muchos matices, como son los olores, como son las sensaciones al margen. Es esa experiencia del mundo que tenemos a través de la pantalla, de las redes sociales, la que a veces, en fin, nos da una idea equivocada de lo que realmente está ocurriendo. Sí, así es. Como decían los compañeros, vivimos en un mundo de telerrealidad, donde está la realidad presencial física y la virtual, ¿no? Entonces confundimos a veces lo que pasa en las pantallas, que además estamos conectados en multipantalla, y hay una parte de la población que está en esa brecha digital y que no accede. Entonces, a las personas que, digamos, tenemos ese acceso fácil o esa facilidad, el resto de la población se queda fuera. Y el libro también habla de cómo empoderarse o capacitarse, aplicarse herramientas, habilidades, competencias digitales para que tú no te quedes fuera, pero en cualquier plano, en el plano económico, social, laboral, porque en realidad el mundo en el que vivimos ha cambiado muchísimo desde que aparece Internet, como he dicho, y las redes sociales, pero también desde la pandemia se ha agilizado la digitalización. Hemos tenido que hacer teletrabajo, nuestros hijos e hijas han tenido que ponerse a dar clases, el profesorado también, entonces ha sido todo muy disruptivo. Desde luego. ¿Es lo mismo, Mónica, empoderarse que ejercer el poder? Esa es una buena pregunta y además lo refleja en el libro al principio. Planteo el significado de lo que significa la palabra poder. Y empoderarse, es verdad que el empoderamiento está muy relacionado con un movimiento más feminista, ¿no? Pero esto es un activismo personal de las personas que tenemos que ponernos al día. La formación es continua y tienes que estar adaptándote continuamente, ¿no? Por ejemplo, en nuestra profesión, en el periodismo, pues desde que yo hice la carrera hasta ahora he aprendido pues muchísimas cosas, ¿no? Redes sociales, hacer vídeos, editar, podcast, etcétera. Pero le ha pasado también a otros ámbitos profesionales, ¿no? Por ejemplo, la psicología, ¿no? La psicología ahora mismo pues tiene que hacer terapia online, ¿no? En telepantalla, o los mismos médicos, ¿no? Con la pandemia, cómo atienden a sus pacientes y en otras profesiones liberales. Es que te lo planteaba porque tú en el libro hablas de los 3 pilares, ¿no?, del empoderamiento. Dices que son la fe, la motivación y el esfuerzo. Y añades además creer en nosotros mismos. ¿Hablas quizá de la autoestima, algo que podemos llegar a perder por el camino? Sí, yo creo que sí. Vamos, este libro no es un libro de autoayuda ni nada de eso, ¿no? Es una guía, un manual profesional. Y es verdad que en este mundo tan disruptivo y tan líquido, ¿no? Como decía Bauman, que vivimos en una sociedad líquida, podemos perder la esperanza o la perseverancia y caer y deprimirnos, ¿no? Entonces hay que ser fuerte y tener esas fortalezas, y de hecho en el libro aplico algunas herramientas empresariales como es el DAFO, ¿no? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, para aplicártelo a ti mismo en este entorno tan Es que las redes o te encumbran, ¿no? o te destruyen en un segundo. Y la frustración lleva a la melancolía y la melancolía lleva a la depresión. Es un camino.
bastante habitual que suelen recorrer las personas a lo largo de su vida. Mónica, está escrito también como un manual de autoliderazgo, dices, en el entorno digital, en clave de resiliencia, precisamente, es de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, porque además el término de resiliencia es relativamente más conocido desde hace varios años, pero viene muy al pelo, sobre todo con lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, el tema de la salud mental, ¿no? Tenemos que ser fuertes y sólidos en nuestra forma de ejercer. Y de hecho, además, me ha llamado la atención que uno de los invitados anteriores que habéis tenido, Fernando Cocho, sí, aparece en el libro como un testimonio experto, ¿no? Es uno de los entrevistados, sí, es un experto en ciberseguridad y por él, por ejemplo, conocí el término extimidad, que significa exponer tu intimidad a lo público, ¿no? Cómo hemos expuesto nuestro mundo privado a las redes sociales y vivimos en esa extimidad permanente y en esa telerrealidad que parece que nuestra vida privada pues está totalmente exhibida, ¿no? Sí. Y cuento con 5 testimonios, también Rubén Sánchez, por la parte del activismo social, que es presidente de Facua, 2 periodistas y comunicadoras de Latinoamérica, porque el libro tiene un ámbito muy global, Noelia Tellez Tejeda y Cristina Ortiz, y por último un sociólogo andaluz, Antonio Moreno, que participa en el equipo CRAC. Sí. Y bueno, el libro, ya digo, que tiene un ámbito muy amplio. Amalia, querías hacer una pregunta. Sí, bueno, la pedí antes, quizá ya lo haya resuelto Nuria, pero sí es cierto que yo pregunto cómo nos podemos empoderar. Aquí estamos en una generación todos muy parecidos, que decías que las nuevas tecnologías, el teletrabajo, todo ha cambiado. Yo creo que está cambiando, siempre está en permanente evolución y yo al menos siento, por lo menos desde la edad que me corresponde, que siempre voy como corriendo detrás, ¿no? En una carrera en la que nunca llego a estar al día de esa frustración de la que hablaba Álvaro, ¿no? Entonces, ¿cómo se empodera una persona que siente, yo creo que nos pasa mucho, que siempre vamos corriendo detrás de la tecnología y nunca la alcanzamos? Bueno, y hay que salvar también la brecha digital, que claro, también hay que contemplarla, ¿verdad? Sí. Bueno, en el libro planteo en algunos capítulos lo que decía Amalia. Es verdad que el otro día, por ejemplo, en la presentación que hicimos en Sevilla, uno de los invitados preguntaba, ¿pero este libro es un libro de emprendimiento o no? Lo que pasa es que al final tenemos que emprendernos a nosotros mismos constantemente, porque las nuevas tecnologías, las redes sociales nos han obligado a estar al día continuamente y la formación que recibimos, por ejemplo, en la facultad, ¿no? Ya no permanece, tenemos que formarnos continuamente. Recibimos una formación en esa vida, pero es a lo largo de toda la vida tenemos que estar formándonos. Claro. Y además quería comentar también, en el libro planteo varias formas de empoderamiento o por distintos ámbitos, desde lo rural, como ahora ha aparecido el término España vaciada, ¿no? Que en realidad no es una España vaciada, es una España llena de oportunidades y además hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Hola Pueblo o Alma Natura, que está aquí en Andalucía, que lo están haciendo, o empoderarse desde la edad. Ajá. Como desde la edad, ¿no? Desde las personas, por ejemplo, de 40 a 50 años, pensemos que la longevidad, la esperanza de vida se ha alargado muchísimo. Entonces, las personas que dejan de tener menos oportunidades laborales, pues, desde los 40 a 50 años hasta que tú te jubilas, son 25 o 30 años de experiencia, de talento profesional. Y a través del activismo social, de las redes sociales, las plataformas que aparecieron de participación social y ciudadana, y bueno, básicamente eso. Pues Mónica Niño Romero, muchas gracias por haber estado con nosotros, por presentarnos este manual de liderazgo, ¿no? Cómo empoderarse en el nuevo paradigma. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Encantada. Gracias. Bueno, ahora si os parece vamos a volver